que os voy a contar comenzó un día 8 de mayo en Elche, la ciudad de las palmeras. Vayas donde vayas siempre encontrarás una. Era temprano, la mayoría de la gente estaría durmiendo o cogiendo el autobús, yendo al trabajo o al estudio, pero la casa, la familia que nos ocupa, no. Ellos habían pedido unos días en el trabajo porque estaban cambiándose de piso, mudándose a su primera casa propia. Así que estaban Miguel y Juana subiendo y bajando cosas, haciendo la mudanza. Bueno, en realidad hacía más él que ella, pero es que Juana estaba embarazada de 7 meses. Cuando Miguel y Juana subieron el sofá decidieron tomar un descanso. Por la ventana se podía ver que el cielo se encapotaba y que empezaba a chispear. Se sentaron en el sofá y comenzaron a ver un vídeo. Miguel se levantó un momento al baño y cuando estaba mirándose en el espejo, oyó que su mujer le llamaba. Algo iba mal. Tenía contracciones muy fuertes y notaba algo. Que algo iba a pasar. No podía ser, pensaba Miguel. Son solo 7 meses. Rápidamente, Miguel ayudó a su mujer a ponerse en pie. La acompañó hasta la salida, cerraron la puerta y entraron en el ascensor para bajar y coger el coche y salir pitando hacia el hospital de Elche. Allí todo fue muy rápido. Miguel estuvo a punto de desmayarse 2 veces. Juana no lo pasó demasiado mal porque todo acabó en pocos minutos. Parecía que el bebé tenía prisa por salir. Salió, lloró y se lo entregaron a Juana en los brazos. Ella le miró como se miran las piedras preciosas. Bueno, igual, pero borrando la vanidad de la mirada. Miguel se acercó a su esposa y su hijo y los rodeó con un brazo. Era el día más feliz de su vida. ¿Cómo le iban a llamar? Era tradición familiar. Miguelito. Miguelito fue para sus padres un regalo llegado con antelación. Miguelito fue un niño prematuro, y como tal su desarrollo sería diferente en sus primeros meses de vida. Los papás de Miguelito debían estar muy pendientes de cómo su bebé iba recuperándose. Según las nociones que habían recibido del pediatra, debían estar muy atentos a su peso, tono muscular, estado de alerta y la respuesta de Miguelito a los diferentes estímulos. Los padres de Miguelito sabían que debían ser pacientes, ya que los bebés prematuros son especiales y tienen su propio ritmo de adaptación. Ellos sabían que la mejor forma de hacerlo era demostrándole su amor, acompañándolo, acariciándolo, y que Miguelito los pudiera percibir con todos los sentidos. Pasaron los meses y los padres de Miguelito se dieron cuenta de que su hijo no prestaba atención al juego y nunca tenía la iniciativa de jugar. Ni siquiera era capaz de coger los tantos juguetes que tenía. Esto a su mamá no le gustaba y la tenía un tanto preocupada, además de que Miguelito apenas reaccionaba cuando ella estaba cerca de él y le hablaba. Como madre preocupada por el desarrollo de su hijo, llevó a Miguelito al pediatra, a quien le expuso el comportamiento que iba observando en Miguelito. El pediatra le confirmó lo que la mamá de Miguelito le comentó y le aconsejó que llevase a Miguelito a un centro de atención temprana. El pediatra le explicó que allí podrían ayudar a su hijo en su desarrollo. Las palabras del pediatra bastaron para que la mamá de Miguelito decidiera llevar al pequeño al centro y que la psicóloga pudiera comenzar cuanto antes a trabajar con Miguelito. Pasaron los años y Miguelito creció muchísimo y muy rápido. Se convirtió en un niño alegre, divertido y al que le gustaba jugar a todas horas. Sus pequeñas dificultades de cuando era un bebé desaparecieron y Miguelito se desarrolló sin ninguna dificultad. Miguelito comenzó el cole de los mayores, como le gustaba decir a él. Su carácter extrovertido le hizo ganar muchos amigos, pero tenía una amiga especial, Violeta. Con Violeta compartía horas de juego y diversión. Eran inseparables. Así comenzó una gran amistad entre ellos. Miguelito en los primeros días de clase ya despuntó del resto de sus compañeros. Un día la profesora mandó realizar un dibujo. Esta quedó anonadada cuando vio el dibujo de Miguelito. Aquello era una verdadera obra de arte. La profesora enseguida se dio cuenta del verdadero potencial creativo de Miguelito. Realmente era increíble cómo un niño tan pequeño
podía poseer tal maestría con el dibujo. Violeta le miraba con recelo cada vez que tocaba dibujar en clase. A pesar del paso del tiempo, Miguelito y Violeta seguían siendo inseparables. Lo compartían todo, incluso el pupitre. Miguelito seguía siendo todo un genio dibujando, pero las matemáticas no eran su fuerte. Cometía muchísimos errores. Por el contrario, Violeta en este campo era donde demostraba su verdadero potencial, y chinchaba a Miguelito siempre que podía. A Miguelito no solo le iba mal en mates, sino que tampoco mostraba habilidad en muchas otras asignaturas. Esto se debía principalmente a que tenía dificultad para organizar las ideas, ya que era demasiado impulsivo y no se tomaba tiempo para razonar los ejercicios. Pero todos sabían que era un niño muy inteligente, por lo que poseía la materia prima. Solo le faltaba poder utilizarla de forma adecuada. La profesora propuso a la mamá de Miguelito que la mejor forma de solucionar esto era mediante la estimulación intelectual, o llamada coloquialmente enseñar a pensar. Esto era lo que necesitaba Miguelito. Los papás de Miguelito creyeron que lo más conveniente para Miguelito en ese momento era que el pequeño contara con un apoyo, una estimulación para aprender a pensar, y de esta manera Miguelito consiguió desarrollar todo su potencial. Pasaba algo, de eso no cabía duda. Algo estaba hirviendo dentro de él y no sabía cómo escapar. Estaba paranoico. Sus compañeros crecían y decían experimentar cosas que nunca habrían reconocido experimentar. De pronto, casi de un día para otro, sus amigos iban siendo poseídos por una extraña obsesión. Se olvidaban del fútbol y de las cartas y de los cromos y solo tenían una cosa en la cabeza. Imagino que ya sabéis a qué me refiero. Y ese no era el único cambio. Sus amigos más bajitos crecían en una semana lo que no habían crecido en todo el colegio. De pronto aparecían granos en su cara, hablaban como si tuvieran un pito incrustado en la boca. Miguelito pensaba ya en una conspiración en el momento en que era el único que no soltaba gallos al hablar con su voz de eunuco. Por suerte, antes de que se confirmaran sus sospechas, esa misma semana él también creció, y empezó a hablar de una manera un tanto disonante. De todas formas, Miguelito y sus amigos mantenían todavía algo de cordura y dedicaban su tiempo a algunas aficiones. Miguelito particularmente se había apuntado a una academia de arte, para delicia de su nuevo profesor, que enseguida reconoció su talento y lo trató como a un alumno aventajado. Violeta, por su parte, también había visto cómo sus amigas habían ido cambiando. De todas formas, ella era una chica más bien reservada y decidió ocupar buena parte de su tiempo libre ayudando a un profesor de matemáticas y a otra de física con sus proyectos, tal y como le recomendó el psicólogo del instituto. Pero la adolescencia es la época de los extremos, de las dos caras. Un extremo son las potencialidades que los jóvenes pueden desarrollar. El otro son los problemas que tienen que encarar y, más exactamente, la forma que tienen de afrontar esos problemas. La otra cara de los problemas venía desde cualquier parte. Tanto Miguelito como Violeta estaban buscándose y buscando su lugar en el mundo, en su casa, en su instituto, en su vida. Y eso era lo que más les importaba. Pero eran jóvenes y no tenían todavía demasiada fuerza, así que siempre que salían de fiesta tocaba desfasar y olvidar. La noche se disparaba a partir de la cuarta copa y empezaban a dar vueltas si le añadían un par de porros. Claro que, para frenar esto, siempre podían meterse una raya y volver a la euforia. En ese clima, a veces salían de la discoteca y acababan haciéndolo en cualquier parte sin protección. Realmente ninguno de ellos quería hacerlo en esas condiciones, pero tampoco sabían cómo decírselo al otro. En realidad, los extremos más de una vez se acaban no ya tocando, sino abrazándose. Es la época de la pasión por lo inmediato y de la búsqueda de un futuro, de la curiosidad, del interés, de la pasión y del pasotismo. El instituto pasó, la universidad también, y ahora Miguelito y Violeta tenían que enfrentarse al mercado laboral. Estaban aterrados, tenían solo 26 años y ya habían acabado de estudiar y tenían que... Es impensable, los dos estaban llenos de propósitos, de ideas y de ganas de llevarlas a cabo, pero aún así tenían miedo de no saber cómo entrar en esta nueva vida. Miguelito había acabado al fin la carrera de Bellas Artes. La escultura no le gustaba y había arrastrado la asignatura algunos años. Había decidido dedicarse a la restauración, así que decidió empezar a buscar trabajo.
Recorrió miles de lugares y después de apretar miles de manos y contar miles de veces su vida, con miles de puertas le dieron en las narices. No hay trabajo de eso. No hay trabajo de eso, le repetían incesantemente. Miguelito estaba desesperado y decidió acudir a visitar a un orientador. De allí sacó una fantástica idea. Iba a montar una pyme dedicada a reparar pinturas y objetos deteriorados. Si no había trabajo, él podría buscar nuevos campos. Siguiendo el consejo del orientador, hizo una campaña de publicidad por el barrio. Todo iba viento en popa. Violeta no tuvo ningún problema para encontrar trabajo. Brillante como era, acabó rápido su carrera de ingeniera y entró a trabajar en una empresa. Le preocupaba más su salud. Fumaba más de un paquete al día desde antes de entrar en la universidad y se cansaba con facilidad. Además, cuando no tenía un cigarro cerca se encontraba irritable y ansiosa. Los cigarros le ayudaban a concentrarse y a tranquilizarse, decía. Un día se dio cuenta de que eso lo producía el mono y no los cigarros y decidió cambiar su hábito. Para ayudarse, se apuntó a una terapia de grupo para dejar de fumar y desde entonces no volvió a tocar un cigarro. Miguelito y Violeta se plantaron ya cerca de los 30 y se situaron económicamente. Ambos consiguieron un sitio y empezaron a plantearse otras cosas. Una noche de marzo, Miguelito preparó una cena a Violeta y le pidió que se casara con él. Fue otro 8 de mayo cuando Miguelito y Violeta se desposaron. Entraron en su habitación con la luna asomando y salieron de allí al balcón con ella reinando, dulce como la miel en el cielo. Llega un momento en el que a toda mujer se le despierta el instinto maternal, y eso fue precisamente lo que le pasaba a Violeta. Miguelito solo pensaba en que tenía que despedir a un empleado que le daba problemas o en que tenía que cambiar los baños de la parte de debajo de la empresa. Ella solo pensaba en las cosas que haría con su hijo si lo tuviera. Las conversaciones entre uno y otro eran cada vez más lejanas, y las palabras se convertían en sonidos que el eco se encargaba de reproducir. Cuando cada uno mira en una dirección diferente, el otro se convierte en un obstáculo a saltar lo más rápido posible. Miguelito y Violeta eran conscientes de esto, y antes de destruir una vida en común por el mero hecho de no conversar lo suficiente, decidieron acudir a un psicólogo para encontrar una solución a tan espinoso problema. El psicólogo les dijo que había una solución muy sencilla. Todo es compatible si se le dedica el tiempo suficiente a cada etapa de la vida. Les aconsejó que se tomaran con calma las cosas de la empresa y que tuvieran un hijo, que eso les ayudaría como pareja y de esa forma tendrían un fuerte motivo para que esa empresa siguiera adelante. Miguelito, con su mentalidad emprendedora, comprendió que hay dos tipos de empresas, la empresa laboral y la empresa familiar. Esta última era la más difícil, pero quizá la más gratificante. Al salir de la consulta del psicólogo, Miguelito miraba a Violeta como los primeros días de su relación, con cara de pillo y arqueando las cejas como un dandy de primera clase. Violeta, por su parte, se tocaba el pelo en exceso y ponía caras muy raras. La gente por la calle los miraba sorprendidos. Había empezado el cortejo. Cuando algún profesional te recomienda que hagas una cosa u otra para beneficio propio, le intentas hacer caso por tu bienestar y para mejorar. Me parece que esta vez la mejora llegó muy pronto, porque la botella de agua que solía haber en la mesita de noche de Miguelito y Violeta bajó rápidamente de capacidad y estuvo acompañada de placenteros sonidos. Una buena conjunción si lo que se desea es pasear por la calle con un niño que tenga la misma cara que tú. Los hijos crecen, o eso dicen los padres. De un día para otro dejas de poner pañales para pasar a ser tú el que tiene que llevarlos. Miguelito y Violeta sabían que su hijo se había hecho mayor, y ya sabían qué se sentía cuando otros padres y madres les decían que a partir de ahí todo era un camino en descenso. Hay que acostumbrarse a otra vida y la edad pesa más. Ya no está tu hijo para ayudarte a levantarte cada vez que te caes. Bueno, sí que está, pero tarda más en aparecer. Tiene otra familia a la que atender y necesita también ayuda. Cuando la vejez aparece en la vida del ser humano, se recuerdan cosas nuevas como el poder tener tiempo para uno mismo
pero disminuyen otro tipo de cosas que antes no las echabas de menos, pues siempre habían estado contigo. El hecho de que un día Miguelito saliera a la calle con las zapatillas de estar por casa y sin pantalones, significaba que esa vida descendía ya casi sin freno, y abocada al fracaso, como decía Miguelito. Violeta le recordaba pacientemente que esa era otra etapa del ser humano, y que debía aceptarla tal y como era. Ella siempre decía que su pelo era de un color precioso, y ahora lo tenía blanco, lleno de canas. Para ella esas canas representaban la vida vivida, la experiencia. Para Miguelito eran la parte amarga de la vida. El incidente de los pantalones fue el punto de inflexión para Miguelito, el cual decidió ir al psicólogo con Violeta para que le explicara lo que le estaba pasando. El psicólogo le dijo que se trataba de algo normal y que había cosas que podía hacer para intentar mantener las capacidades cognitivas. Miguelito no quería mantenerlas, él quería recuperarlas, recuperar su memoria, su capacidad lingüística, incluso su capacidad matemática. El psicólogo, por su parte, le dijo que era simplemente un psicólogo y que de momento no tenía poderes mágicos para poder solucionar su problema. Volvieron alegres a casa. La charla con el psicólogo les hizo comprender que la vejez es una etapa más de la vida y quizá la mejor, pues tienen más tiempo para ellos como pareja y pueden disfrutar de la vida sin compromisos. El tiempo seguía pasando sin darle tregua a Miguelito y Violeta. Habían vuelto a sentir cosas que tenían olvidadas, como estar mucho tiempo mirándose fijamente sin tener que pensar en si tenían que llevar a su hijo al colegio, en si hoy tocaba cena en el McDonald's o en si estrenaban una nueva película de Spider-Man. En nada más, solo ella y solo él. Miguelito con eso tenía problemas, pues cuando Violeta no le miraba, él se quedaba embobado mirándola. Uno de esos días, se giró y se la imaginó vestida de enfermera sensual diciéndole: «Miguelito, ¿te encuentras bien? Tienes mala cara». Él no lo sabía, pero a Violeta le pasaba lo mismo, solo que de enfermero no lo terminaba de ver. Ella lo veía más como motero haciendo caballitos y diciendo: «Nena, sube a mi moto». Pese a tener ese tipo de pensamientos, no se decidían a ponerlos en práctica. Eso fue así hasta que un día, en un programa de la televisión, salió una señora que parecía rondar los 65 años, diciendo que el sexo con su esposo era asombroso. Se miraron y decidieron que su psicóloga tendría que decir algo al respecto. Y así fue. El psicólogo les explicó que en la vejez se mantienen relaciones sexuales al igual que en otras etapas de la vida, con menor frecuencia, pero se realizan sin ningún problema. Miguelito le comentó a la psicóloga el tipo de pensamientos que tenía con Violeta y ésta enrojeció, pero no tardó en comentar lo guapo que iba Miguelito de motero con su chupa de cuero. Cuando salieron de la consulta de la psicóloga, fueron al sex shop a hacer unas compras para esa noche. No creo que sea muy difícil para nuestros oyentes saber que esa noche hubo una enfermera que curó a un motero que, según decía él, había tenido un percance en la carretera. Miguelito y Violeta afrontaron con fuerza las últimas décadas de su vida. Iban de viaje, quedaban todas las tardes con sus respectivos amigos a jugar la partidica y siempre había un rato al día en el que paseaban por el parque. Daban una vuelta y se sentaban en un banco que ya tenía grabadas sus iniciales desde hacía muchos años. Siempre que se sentaban en el banco, se cogían de la mano para evitar que el otro se pudiera escapar. Quizá era la forma que con el paso del tiempo habían ideado para hacer que no se escapara la vida. Ese era el mejor momento del día. Era la tranquilidad después de una vida repleta de emociones. Hasta ese día, en el que Miguelito no notó la mano de Violeta. Descubrió que la mano que acariciaba con tanta ternura era la suya propia. Lloró de una forma inusual en él. Lloró de rabia, de ira, incluso de cobardía. Cada lágrima era un segundo más lejos de Violeta y se hundía más rápidamente en el abismo de la soledad. La psicología siempre es útil en la vida de un ser humano, pero en la muerte es donde el trabajo es mayor, pues es costoso curar a alguien de algo que ya no le acompaña, algo que ya es etéreo. Esta vez no fue Miguelito a la consulta de la psicóloga,
Esta lo vio desde la ventana y se acercó a él. Para ella, eso era ser profesional, atender a la gente que no tiene fuerza para pedirlo. Buscó en la estantería un libro de poemas y bajó al banco donde estaba Miguelito. Cuando éste lo vio, rompió a llorar como cuando era muy pequeño y venían sus padres a consolarlo. La psicóloga le abrió una página del libro de poemas y leyó en voz alta un fragmento que estaba subrayado con anterioridad. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue, en los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida, y un solo trago es la muerte. Miguelito entendió que aunque Violeta ya no estaba con él, tenía lo mejor de ella. Le había regalado su vida junto a él.